El único presunto mafioso será usted, que estaba en una junta directiva que ha estado pagando a un vicepresidente de ahí. Que cuando él llega al Consejo Superior de Deportes, se encuentra en el Consejo Superior de Deportes algo, ¿cómo decirte? Hay que echar una mano al Barça. ¿Te parece que se va avanzando? Y después, claro, el tema Negreira. Con las declaraciones, sí, claro, en el tema Negreira, con las declaraciones empiezan a aparecer contradicciones, ¿no? Que es un poco lo que también, seguro que es lo que buscan los fiscales y también los jueces, ¿no? A la hora de evaluar la culpabilidad o la inocencia de una persona o de una entidad o de lo que sea, ¿no? Hombre, contradicciones va a haber, eso seguro, y ya las estamos viendo. Esto es el proceso que se tenía que haber iniciado hace ya meses, pero como ya comentamos aquí alguna otra vez, se jubiló el juez titular que llevaba la instrucción y hasta que no se repuso, digamos, esa pieza y retomó el nuevo titular del juzgado digamos, la carpeta, y entonces citó las declaraciones que ya estaban previstas, ¿no? Claro que van a aparecer contradicciones, porque, digamos, unos van a decir que todo era para la asesoría, bueno, pero hay otros que pueden poner eso en cuestión. A mí, en cambio, me pareció sorprendentemente firme, quiero decir que iba preparado la declaración del hijo de Negreira, de Javier Negreira. Claro. Que él estuvo bastante firme en su papel. Yo solo he cobrado 70.000 euros, de lo de mi padre no sé nada, como al padre no se le puede preguntar porque, digamos, está en una situación de demencia, aunque no se le haya inhabilitado para las declaraciones, judicialmente no lo hiciera el peritaje judicial, pero poco se va a poder, digamos, rascar de ahí. Pero en cambio el hijo se desvinculó absolutamente del padre y estuvo firme en su declaración. Yo personalmente no me creo que no supiera nada de Dasnil, de Nilsat, de todas las sociedades que su padre arbitraba y de la relación que tenía con el Barcelona, ¿no? Pero él fue bien preparado a esa declaración, se limitó a decir que había cobrado 70.000 euros por sus informes y que del resto no sabía nada. Y es cierto, por las informaciones que nosotros teníamos, que él de alguna manera cree que algunas actuaciones de su padre le perjudicaron, digamos, en su nuevo desarrollo profesional, cuando él se hizo, digamos, coach, que dio servicio no solo a los árbitros, quiero recordar que estuvo contratado durante mucho tiempo por la Federación Española y que viajaba con la selección española, la gran campeona en tiempos de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque, es decir, y estaba presente en las comidas de los jugadores, es decir, que hacía una labor supuestamente de coaching también dentro de la selección. Entonces, bueno, en lo último que nosotros rascamos, tanto Esteban Urrestieta como yo, sí que él, su defensa, argumentaba que digamos que los últimos años del padre, pues así como los primeros se supone que le habían beneficiado porque lo había colocado en el Barça, pues los siguientes le habían perjudicado, ¿no? Me pareció, ya digo, firme su declaración. De lo que se sabe del resto, pues no me extrañó, ¿no? Quiero decir, lo que pasa que evidentemente aflorarán contradicciones. Aquí el asunto es que afloren los supuestos pagos directos a árbitros, ¿no? No, y eso... no, espera, no. Es que, no, acabo. Digo, no, y esto... en la corrupción deportiva no hace falta acreditar los pagos. Es la finalidad de los pagos. No, correcto. Sí, no quiero decirte, si esto, el Barça no está sancionado porque la ley del deporte consideraba prescrito el tema. Exacto, si no, ya lo estaría. En vía Correcto. deportiva ya estaría sancionado. Pero de lo que hablamos es un proceso penal. ¿De acuerdo? Y en el proceso penal, si se demuestra, digamos, este soborno final a los árbitros, puede haber unas consecuencias. Si nos quedamos en el primer tramo, que es el ya demostrado, los pagos al vicepresidente de los árbitros, puede haber otra que, en mi opinión, se puede quedar en la administración desleal y la inhabilitación de quienes hicieron estos pagos. Pero Laporta no está como investigado ni como imputado de esos pagos. Digo, no está en calidad de imputado. Acordaos que primero se le imputó y luego se le desimputó a petición de la Fiscalía. Es decir, que de momento esto se podría quedar, pues eso, en que el señor Josep María Bartomeu y Sandro Rosell no pudieran volver a ser presidentes del Barça y se les acusara de un delito de administración desleal o de falsedad documental.
pero ¿eso tendría consecuencias en lo deportivo para el Barça? En la situación en la que estamos ahora, yo creo que no, y que habría que esperar entonces a las decisiones que tomen UEFA y FIFA, en las que sí las podría haber, claro. Orfeo, pero una pregunta, tú que eres un entendido de esta materia. No, bueno, yo no soy un entendido, yo lo sigo. Pero sabes de este tema bastante. Mi pregunta es, si se tira del hilo y se descubriese que esa ley que al final lo que hace es que prescribe el delito, se hace a los 3 años, sí. Claro, se hace que se reduce, ¿no? Además, se reduce en los últimos años precisamente con personas que estaban indirecta o directamente ligadas con el Barcelona. Si hay una intención de cambiar esa ley y se va a decir que se tirase para arriba de la manta, ¿pudiese ser el castigo mayor o podríamos cambiar de tercio con por donde va la investigación ahora mismo? En principio hay un principio jurídico que la retroactividad de una ley solo se aplica si te beneficia, no si te perjudica. Entonces yo creo que esa vía está en una vía muerta. Hablo de lo que significaría que hubiera una sanción por parte de la Federación Española en el sentido de una sanción deportiva, no sé, como hubo en Italia, un descenso durante una temporada de segunda división, una retirada de puntos. Esa vía yo la veo muerta. El delito, es decir, el fraude deportivo, en la vía deportiva, quiero decir, prescribe a los 3 años, así está en la ley del deporte y hay que decir que así estaba en la anterior. Es decir, no se redujo el tiempo. En la anterior ya eran 3 años. Lo que habría que haber hecho es ampliarlo. Es decir, acordaos del debate que tuvo la ley del deporte por todo el tema entre la Liga, las enmiendas de los grupos políticos, las presiones de unos clubes y otros, el Barça, el Real Madrid, y todo giraba en torno a la propiedad de los derechos de los clubes y nadie reparó con todo lo que se zarandeó esa ley en este tema que estaba ahí y simplemente bastaba con haber ampliado el periodo, pues no sé, a 10 años, a 5, a lo que se hubiera estimado, ¿no? Pero no se amplió y ese es un hándicap que tenemos, no solo para este caso, sino para otros que pueda haber en el futuro. A mí, las consecuencias deportivas para el Barça creo que están en que haya una condena, sea cual sea. Yo creo que la habrá en el ámbito penal y que a partir de esa condena penal la UEFA entonces vuelva a abrir la carpeta que, recordemos, dejó en stand-by, no la cerró, dejó en stand-by, y que, como hizo con Osasuna, sancionara al Barcelona. Por ejemplo, con un periodo de tiempo fuera de la competición europea, con no accesos a las ventanas de fichajes. Bueno, eso tiene que ser FIFA, no accesos a las ventanas de fichajes. Pero en cualquier caso, en el ámbito de la UEFA, yo creo que es donde estará la pelota una vez acabe este proceso, que yo creo que acabará en alguna condena. Pero creo que el segundo tramo, que es el que todos hemos estado investigando y esperando, porque el primero ya está demostrado y acreditado, yo creo que va a ser difícil demostrarlo. Yo creo que la conclusión de la sentencia no será que esa barbaridad de dinero, más de 7 millones de euros, se pagaron por unos informes. Será que se pagó al vicepresidente de los árbitros con el ánimo, de una u otra manera, de tener una influencia sobre el cuerpo arbitral. Y yo creo que en ese sentido irá la condena, pero creo que, la sentencia, pero creo que las condenas se tendrán que reducir a eso, a la administración desleal. ¿Por qué administración desleal? Porque, por ejemplo, ¿por qué paga usted tanto dinero por esto, no? Es decir, está usted administrando deslealmente el capital de una entidad, ¿no? Bueno, en el caso del Madrid, sabes que lo quiere llevar por corrupción deportiva. Sí, el Madrid, por corrupción deportiva, sí. El Madrid está, por eso quiere que ahora declaren esos 3 directivos del Barcelona, para que esas declaraciones consten ahí en el caso de corrupción deportiva, que es por donde el Real Madrid quiere que vaya el caso, más que administración desleal. Sí, lo que pasa es que para que haya una condena por corrupción deportiva aplicando el Código Penal, yo creo que hay que constatar que esa corrupción se ha producido. Es decir, habría que constatar que finalmente ese dinero corrompió la competición. ¿Cómo? Pues llegando a árbitros que pretendidamente pitaron en favor del Barcelona o en detrimento de sus rivales. Si eso no lo demuestras, que es la dificultad que ha tenido por ahora la UCO y el juez instructor anterior, pues te quedas en que el Barça tiró un dinero para no conseguir nada, por así decirlo, ¿no? O lo intentó pero no lo consiguió. Entonces te quedas en esos otros delitos, ¿no? Yo creo que este tramo de la instrucción y de las declaraciones
Sinceramente creo que, como dice Siro, aflorarán contradicciones, pero soy pesimista con que hagan avanzar mucho más de la situación en la que ya está al proceso. Yo soy pesimista. ¿Y qué fuerza puede tener, precisamente de lo que hablaba José antes, las declaraciones que han ido haciendo en estos últimos días y que han incorporado al caso el Real Madrid, las declaraciones, por ejemplo, de Toni Freixa, las declaraciones de antiguos directivos del Fútbol Club Barcelona, de Perrín, creo que también? ¿Qué fuerza puede tener eso y qué influencia puede tener en este caso? ¿O es, Yo bueno, creo que eso es presión, Siro. vale. Influencia jurídica, yo creo que poca, porque todo eso ya está en la escena, quiero decir, y ya estaba muy incorporado al sumario. Lo que el Madrid intenta demostrar, y yo creo que hace bien, es oiga, aquí ha habido muchas declaraciones de directivos vinculados al Barcelona, en el que reconocieron que esto se hacía porque consideraban que había que aumentar, digamos, pues la influencia sobre el colectivo arbitral, porque entendían que se había beneficiado mucho al Madrid en el pasado y querían compensar eso, porque entendían que había que conseguir una pretendida neutralidad. Es decir, bueno, ha habido muchas declaraciones de Freixa, de Perrín, de otros muchos, diciendo, bueno, pues esto se hizo porque durante mucho tiempo éramos perjudicados y queríamos no serlo. Es decir, hay una declaración generalizada de que se hacía por influir, al contrario de Laporta, con sus cajas de informes, diciendo que no, que era todo por informes, ¿no? Bueno, eso fue la mayor mentira del siglo XXI, lo que hizo Laporta. Correcto. De cara a que haya una, digamos, conclusión por parte de, cuando ya sobre el juicio oral, y de que haya una conclusión en la sentencia de que eso se hizo para influir y por lo tanto eso tiene que ser castigado, pues puede tener alguna influencia, pero yo creo que poca, ¿no? La instrucción se va a basar en lo que tiene y en lo que ya tenía de la UCO y en las declaraciones que hagan los imputados y los testigos, ¿no? Si aquí la madre del cordero es que el hijo de Negreira hubiera declarado, digamos, alguna otra cosa con respecto a las intenciones de su padre o los tejemanejes de su padre, o que el propio Negreira... Pero el hijo sí que dejó con el culo al aire a Sí. las declaraciones que han hecho Bertomeu, Laporta. Claro. Claro, es que si tú te atienes a las declaraciones del hijo, tu conclusión es, de los 7 millones de euros, 70.000 eran para informes, claro, y el resto era para otra cosa. claro. Lo que pasa que es cierto que los informes los hace el hijo durante el último tramo. En el tramo anterior, el Barça ha defendido que esos informes eran verbales, que eran, bueno, que llegaban unas anotaciones, digamos, el trabajo que hacía el padre. Pero claro, el hijo dice, oiga, de todo lo que yo hice, 70.000. Pues de 70.000 a 7, o casi 8, ¿no? Pues el resto para qué era, ¿no? Bueno, pues ahí el Barça tendrá que volver a decir que el padre, digamos, de manera verbal o de manera chapucera, pues trasladaba sus informes. Es evidente que todas las declaraciones y todas las conclusiones van a ir hacia la conclusión final de que el Barça pagó para tener una influencia. ¿La consiguió? Ese es el tramo que la consiguió, digo, en términos materiales de arbitrajes favorables, ¿no? Que se puedan demostrar. Ahí es donde yo creo que entramos en un agujero negro. El proceso está en un agujero negro como la mente digamos, de su principal actor, ¿no? Claro. Que es Negreira. Claro. Y claro, dices, se necesitan pruebas de esa influencia. Yo no sé qué valor tiene. Se necesitan pruebas de que la corrupción se realizó, es decir, llegó a su fin, ¿no? Es decir, consiguió su objetivo, ¿no? Ese es un poco. Pero ¿y puede ser una prueba? Por ejemplo, pregunto, si puede tener algún tipo de influencia. El hecho de que, por ejemplo, se demuestre que es un hecho inaudito que, por ejemplo, a un equipo como el Barcelona estén 2 años sin pitarle un penalti en contra. Que un jugador que ha sido expulsado en las otras ligas en donde ha estado, en su etapa en el Barcelona, nunca fue expulsado. No sé si eso tiene algún tipo de valor ante un juez o ante un fiscal. Es que no lo sé. Claro, dices, ¿cómo se puede demostrar? Hombre, no se puede demostrar porque no son tan tontos de que económicamente hayan recibido una compensación esos árbitros y que hayan recibido ese dinero en sus cuentas bancarias. Pero sí hay una
hay pruebas de que algún tipo de influencia había en el arbitraje cuando se dan casos que son inauditos en el mundo del fútbol, no solo español, sino en el fútbol mundial, ¿no? Que a un equipo como el Barcelona no le piten un penalti en contra en 2 años, yo creo que es una, vamos, no sé si sirve de prueba, pero que es una muestra de que algo raro estaba pasando, ¿no? A eso me refiero. Bueno, podríamos incorporar eso a lo que se suele llamar la suma de indicios, ¿no? Cuando no hay pruebas fehacientes, claro, y se acaba, digamos, inclinando un fallo judicial por una suma de indicios. Pero yo creo que el juez tiene suficientes pruebas como para no tener que ir a revisar las estadísticas de los partidos, Siro. Quiero decir, yo creo que tiene suficientes pruebas de que el Barça intentó tener una influencia sobre el colectivo arbitral y eso tiene que ser castigado, ¿no? ¿Que consiguió con esa influencia ser beneficiado? Yo no creo que el juez no va a entrar en eso porque eso es muy difícil de peritar. Quiero decir, eso, como dices tú, pero es extraño. Quien sí puede entrar llamativo. a lo mejor es la UEFA, ¿no? O sea, una vez que si el juez decide que ha habido, pues, ¿cuál era la figura jurídica que hablabas, Orfeo? No como de indicios, ¿no? No, que no, por lo que no ha habido una corrupción, digamos, la corrupción no se ha podido demostrar que. Pero sí se demuestra que ha habido. Que se ha vulnerado la competición, exacto. Vale. Entonces, ahí sí puede entrar la UEFA, o supongo que en eso se basará la UEFA para sancionar o no al Barcelona. Lo que ocurre es que la UEFA, en su actuación previa, por el artículo este que tienen sus estatutos, ¿no? Que es digamos, los estatutos de la competición, de la propia Champions, ¿no? Cuando ya podría haber intervenido antes. Cuando no intervino, lo que vino a decir es: vamos a esperar a que acabe los procesos judiciales que hay en España y entonces intervendremos, ¿no? Yo creo que se basará en pero los procesos judiciales. Según el estatuto de la competición, es suficiente con la intención de haber querido alterar la competición. Es suficiente. Y lo dice textualmente. Con lo cual es suficiente. Ahora, acordaos que sancionaron a Osasuna, que luego Osasuna reclamó y al final le retiraron la sanción, después de todo el proceso, que también duró años el proceso, y Osasuna sí estuvo condenado por corrupción deportiva. Y luego lo retiraron después del recurso de Osasuna, en fin, que hubo ahí un amplio debate jurídico. Aquí el tema es que tienes que sancionar a uno de los dinosaurios del fútbol europeo, ¿no? Y ahí es donde hemos de ver un poco cuál es la actuación que toma la UEFA. Así a modo conclusión, Orfeo y Ciro, yo si fuera aficionado del Barcelona... Mira, acabo le doy las gracias a que las leyes prescriben, porque si no estaréis jugando en segunda división contra la Unión Deportiva Almería y es donde estaríais. Si no existiera esa prescripción que por desgracia ya ha pasado este tiempo, el Barcelona estaría ahora mismo en segunda división. Ya lo que pase, sea el castigo que haya, ya lo veremos, las consecuencias que tiene, pero en segunda estaríais, en segunda división por lo que habéis hecho. A mí hay una línea de investigación. Nosotros hemos investigado mucho la figura de Negreira, bueno, su entorno. Acordaos que incluso el periódico supo que había una agencia de detectives detrás, incluso lo localizamos ahí cuando estaba por ahí por Alicante y tal, que llevaba mucho tiempo sin aparecer. En fin, que hemos investigado mucho su entorno, la figura de él, el dinero que se ha podido gastar en una y otras cosas y demás. Y tampoco hemos encontrado esas pruebas. Yo creo que hay una línea que no se ha investigado bien, que es el tema de las designaciones. Es cierto que Negreira dicen que su labor era más los ascensos y descensos, ¿no? Que luego las designaciones estaban en un comité o no. Pero yo creo que cuando ha habido deseo de algún club, y aquí me voy al tema del Mojigate, de Italia, de la Juve, del Milan, ¿no? Era un poco el asunto de qué árbitros ponías en qué partidos. Y las palomas, claro. Tal. Ponme anticaseros fuera de casa y caserotes en casa, ¿no? Es decir, algo más sutil, no algo de toma aquí un sobre y tal y me pitas un penalti a favor. Yo creo que eso puede haber un tema puntual que se haya producido, pero yo creo que eso
eso se produce poco porque además tiene muchos riesgos. Es decir, ¿a qué árbitro tocas? Eso es muy complicado. Y yo realmente creo, en general, en la honestidad de los árbitros, sinceramente. Yo no, yo no creo bueno, nada. Hay que ver qué árbitros se acabo, enriquecieron en esa época, porque los árbitros no ganaban tanto dinero como ahora. En esa época, ¿qué árbitros se enriquecieron? ¿Cuántos pisos al contado se pagaron en aquella época? Porque es la forma más fácil. Toma un maletín, ve y compra un piso por 100.000 euros de aquel momento y ya tengo el piso. ¿Qué árbitros se enriquecieron? Hombre, tontos no son, pondrían a nombre de otras personas, de testaferros. Si la cosa es que, por suerte, periodísticamente ya se está investigando, ya te lo digo yo, y hay muchos árbitros que se enriquecieron en esa época y árbitros que no ganaban lo que se gana a día de hoy, Orfeo, que no es como ahora que ganan 10.000 euros al mes y tal, no, ahí no ganaban como ahora. Por supuesto, eran más fáciles de corromper, por eso, claro, también. Correcto. Pero lo que quiero decir es, yo creo que la línea está en ponme árbitros fáciles en estos campos, árbitros más valientes en San Mamés, en el Calderón en su tiempo, o en el Bernabéu, árbitros más caseros en el Camp Nou, esa línea más sutil, que es la que se hace en Italia. Moggi, claramente, con el presidente de la Federcalcio, las conversaciones que se intervinieron iban en ese tono, ¿no? Y luego la UEFA tiene que tener mucho cuidado porque a la UEFA le pasó una cosa de la que se ha avergonzado posteriormente. Acordaos que ahí se descendió la Juve, pero hubo otros muchos equipos también castigados con pérdida de puntos. Uno de ellos fue el Milan que entrenaba Ancelotti. Se le retiraron muchos puntos, como el equipo era muy bueno, aún así se clasificó para la Champions y al año siguiente la ganó, que fue en Atenas contra el Liverpool. Eso en el seno de la UEFA produjo mucha vergüenza, porque se había castigado a un equipo, pero no lo suficiente como para llegar a la competición europea y luego la ganara, y eso produjo cierta vergüenza en el seno interno de la UEFA, ¿no? Y sobre todo en las comisiones de disciplina y demás. Pues bueno, imaginemos que se condena penalmente al Barça por este caso, aunque fuera por administración desleal, que haya una condena, es igual. Que la UEFA no hiciera nada y que el Barça, que tiene además un super equipo, pues a lo mejor esa misma temporada te ganará la Champions, ¿no? Ahí la UEFA va a estar en un brete claramente. Y digo textualmente, ahora no tengo el artículo delante, porque creo que es el 47 punto algo del estatuto de la competición, las competiciones tienen sus propios estatutos, que dice claramente que con la intención de influir sobre el arbitraje es suficiente para apartar a un equipo de la competición. Si la sentencia dice que la intención fue influir y por eso hay una condena, la UEFA tendrá suficiente. A partir de ahí habrá que ver si no utiliza otro vericueto para no sancionar o si sanciona de una forma que no implicara el apartamiento del Barcelona de la competición. Para eso queda todavía mucho, el proceso va a ser largo. José Miguel, muy buenas. Ya digo que yo no espero que afloren de las declaraciones más allá que contradicciones. Ajá. José Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos hablando del Negreira Gate. Ahora te levantas, José Miguel, a estas horas. No, me levanto no, llevo rato levantado. Lo que pasa es que a estas horas come mi madre y tienes que estar pendiente. Bueno, te perdonamos entonces, por eso te perdono. José Miguel, no, para cerrar un poco lo del Barça, hay otro tema, Orfeo, que también se está como pasando de soslayo, que es lo de Albert Soler. O sea, a mí me parece muy grave lo que ha pasado. O sea, un tipo que está y que influye además en la ley del deporte, yo creo que habría que profundizar más en el papel que desarrolló este señor, tanto en el Barça como en el Consejo Superior de Deportes, ¿no? O sea, es que me parece que es uno más dentro de todos estos manejos que se han llevado en el Barça y también yo diría que a nivel de gobierno, ¿no? Bueno, pues lo que hemos vivido todavía ahora recientemente con lo de en enero, con las fichas de Dani Olmo y todo esto. O sea, yo creo que habría que profundizar más en el papel de Soler en su etapa en el Barça y en su etapa en el Consejo Superior de Deportes. Yo he hablado bastante con Albert Soler, tanto en su etapa en el Barça como luego en el... Acordaos que él estuvo en el Consejo en 2 etapas. Claro, por eso digo. En una primera que llegó a ser secretario de Estado del Deporte accidental
en la primera, porque también era director general de deportes, y en la segunda ya como director general de deportes. A ver, mira, yo primero he hablado mucho con él, he hablado mucho con personas del entorno y demás, y yo creo que con respecto a la influencia, mi impresión es que su figura se ha magnificado un poco, pero es mi impresión, es mi impresión. Sí es cierto, y eso él a mí me lo ha admitido, que cuando él llega al Consejo Superior de Deportes, se encuentra en el Consejo Superior de Deportes algo, ¿cómo decirte? Hay que echar una mano al Barça. Pero no tanto. Hay que empujar un poco al Barça. Pero yo lo he hablado esto con él, ¿eh? Te digo además que lo he hablado con él. No tanto porque él la llevara, esa iniciativa, viniendo él de donde venía, que era del Barça, sino porque en ese momento el gobierno estaba en el inicio de sus pactos con las fuerzas nacionalistas por un lado, el Barça ya en una crisis galopante por el otro, y esa gran ayuda al Barça en lo que más se concreta es en el momento de hacer la ley del deporte en la retirada de los avales. Es que le permiten a Laporta, y como es actualmente, pues no tener que avalar de la manera que marcaba la ley del deporte anterior, que con un presupuesto cercano a los 1.000 millones, pues será verdaderamente algo muy importante. Recordemos que se retira de la ley del deporte, pero el Madrid la incorpora a sus estatutos. Es decir, que el Madrid, aunque la ley ya permita a otro candidato no tener que, digamos, presentar esos avales para poder ser candidato o luego presidente, no obstante, la directiva de Florentino Pérez la incorpora a sus estatutos porque entiende que el club tiene que estar más blindado con respecto a eso. Entonces, sí que hay una corriente en el Consejo Superior de Deportes de que hay que empujar al Barça, hay que echar un cable al Barça, ¿no? Pero yo la veo más dentro de todo digamos, de todas las, por un lado, alianzas de gobierno, por otro lado, situación del equipo, de crisis económica, por otro lado, el tema de los avales. Yo no diría tanto que la figura de Albert Soler llegue ahí para ejecutar eso. No lo diría tanto, o por lo menos ha sido mi impresión, Siro. Yo luego he hablado con él del tema Negreira. Él me ha dicho que cuando él era director de fútbol en el Barça, llegaba Javier Negreira, le entregaba una carpeta con los supuestos informes, él firmaba las facturas, por eso está como investigado, y las enviaba directamente a la Ciudad Deportiva, donde primero estaba Luis Enrique y después Ernesto Valverde. Yo creo que Luis Enrique y Ernesto Valverde han dicho que nunca vieron esos informes o que por lo menos no los abrieron, y ahí un poco está la contradicción, ¿no? Ahora, yo creo que es cierto que a Albert Soler se ha puesto en el foco y, por ejemplo, ha estado mucho tiempo en el foco pues, de los medios de comunicación, yo creo que del propio Real Madrid, al entender que era un instrumento llevado al Consejo Superior de Deportes para favorecer al Barça. Yo no tengo esa impresión tan clara. Además, te diré por qué. No veo a Albert Soler comprometiéndose a tanto, ni por una causa ni por otra. Yeah. No sé si me explico. Sí. No lo veo mojándose tanto, ni por la causa del Barça, ni por la causa del no Barça. No lo veo comprometiéndose tanto. Esa es, pero ahí ya te digo que hablo... No pongas la mano en el fuego por nadie, Orfeo. No, digo, te va a quemar. Por eso digo que hablo por mi impresión. Es decir, hablo por... De hecho, la gran guerra que tiene Albert Soler en el Consejo Superior de Deportes no es ni por el Barça, es por Luis Rubiales. La gran guerra que tiene es con Franco, que era secretario de Estado, y la guerra que tiene es porque quería que algunas de las actuaciones de Rubiales, digamos, hubieran tenido mayor castigo por parte del Consejo. Y esa es la gran guerra que tiene, interna. Digo interna. Pero en lo otro, él me ha admitido a mí que la atmósfera del Consejo Superior de Deportes es hay que echar un cable al Barça. No tanto en términos deportivos, pero sí en términos económicos, en términos jurídicos, en términos un poco de administración, ¿no? José Miguel, ¿cómo, para cerrar el tema, cómo ves todo esto? Es que como Orfeo ha llevado mucho tiempo sin venir y siempre sé que está muy, muy cerca esas
actuaciones judiciales, digo, pues quería hablar un poquito con él haciendo tiempo hasta que llegaras. Bueno, oye, no me has preguntado por una, perdón que no quiero interrumpir a Villarroya, no me has preguntado por la imputación de Bartomeu y tal por el tema del caso Griezmann. Esa sí que puede tener, esa sí que puede tener una condena por administración desleal. Esa sí que puede tener una condena por administración desleal. Porque ahí se acaban pagando 15 millones de euros al Atlético de Madrid por una supuesta opción futura sobre jugadores en la que estaban, por ejemplo, Jiménez de la primera plantilla, pero estaba el hijo de nuestro amigo Manolo Lama, que entonces estaba en el filial, Manuel Lama. Sí. En la opción de esa de posibilidad de fichajes futuros estaba también el hijo de Manolo. Sí, lo que te cuento, porque nosotros hemos tenido acceso a eso. Entonces, claro, el juez dice, oiga, este pago de el instructor, este pago de 15 millones, ¿esto por qué? No, por una opción futura. No. Eso se paga para que el Atlético de Madrid no denuncie que tenía pruebas, en concreto unos mails, que probaban que se había negociado con Griezmann antes del periodo preceptivo que marca la FIFA, que son 6 meses. Y por ahí sí que va a haber una condena, yo creo. Yo creo que por ahí sí que va a haber una condena. Pero ¿y qué tipo de condena? Ha sido reciente. Bueno, ahí sí que puede ser administración desleal, claramente, porque yo digo, oiga, ¿para qué paga usted 15 millones sobre una opción de jugadores y no ha fichado ninguno? Pero la condena es económica, a lo que me refiero, la condena por administración desleal que conlleva. Bueno, pues ahí al que condenarían seguro sería Bartomeu y probablemente alguien de su directiva. Pero económica es una condena económica. Es una condena económica, es una inhabilitación. Recordemos que es por una denuncia de la directiva de Laporta. Esto ya forma parte de la guerra interna entre la directiva actual y la anterior, ¿no? Pero esa sí que va directamente a un modus operandi del Barça, pues verdaderamente cuestionable, ¿no? José Miguel, ¿tú cómo lo ves todo esto? Bueno, esto forma parte del objetivo de salvar a Barcelona, más allá de... Salvar al soldado Ryan, ¿no? Más allá que Albert Soler pueda tener más influencia o menos influencia, lo que está claro es que ha habido una operación de alto nivel, gubernamental, federativo, de la Liga, para salvar a Barcelona, porque, por un lado, a unos les interesaba que los dos partidos catalanes votaran a favor de la investidura y de mantener al gobierno, y luego a la Federación y a la Liga, porque si no se les acababa el kiosco. ¿Está? Y no le demos más vueltas. Y a partir de ahí, pues estamos donde estamos. Claro, porque confluyen intereses de gente tan divergente. No creo yo que Tebas, que sabemos su ideología política, esté muy interesado en pactar con Pedro Sánchez, Sumar, Junts, Esquerra, para salvar al Barça. Porque le puede interesar a Pedro Sánchez o a Puigdemont. No lo hace porque, evidentemente, si el Barcelona, al quien se tenía que haber aplicado la ley, y estaría en segunda división, mínimo estaría en segunda división en un país serio. Pues el señor Tebas no sé qué derechos televisivos iba a vender por ahí. Pues a partir de ahí, por lo que vemos, es una competición adulterada totalmente, y que además con una connivencia también de la UEFA. Porque también podemos decir que por esta regla de 3, la Champions también está adulterada. Porque están jugando jugadores que no deberían estar jugando. Primero no debería estar ya el equipo, pero después hay jugadores que no debían estar jugando la competición. Ni la Liga, ni la Copa del Rey, ni la Champions. Entonces, pues estamos asistiendo a lo que estamos asistiendo. Ya está. No hay mucho más que explicar. Ya que se quiera buscar que si legalmente pues se puede demostrar que pagaban o dejaban de pagar o no sé qué, bueno, pues esto ya formará parte de lo que será la judicatura. Yo ahí ni entro ni salgo.
Pero lo otro, está claro que las decisiones que se han tomado, tanto las palancas como los poloncos, como las inscripciones de jugadores que no se podían inscribir, como retorcer la legislación laboral española para inscribir a Olmo y la UEFA mirando para otro lado, pues eso está claro de que aquí había intereses políticos, económicos y deportivos. Por cierto, Por tanto, todo está adulterado y corrompido. No hay mucho más que explicar. Lo demás, pues ya, a partir de ahí, pues cada uno que piense lo que quiera pensar. Pero la realidad objetiva es esta. Estamos en unas competiciones que están totalmente adulteradas y corrompidas. No hay mucho más que decir. no, iba a hablar de en torno a la UEFA y unirlo también con el tema Figo, pero claro, es verdad que poco puede hacer la UEFA porque las declaraciones las han hecho o periodistas o gente que ya no es directiva, ¿no? Como es el caso de Toni Freixa, ¿no? Pero que es grave que se carguen las tintas y que se genere otra vez un clima de animadversión hacia Luis Figo, que va a estar hoy presente en Montjuïc representando a la UEFA, y que haya gente que esté, bueno, pues por lo menos viciando, ¿no? el ambiente con el que se puede encontrar Figo, que veíamos hace un rato un vídeo, por ejemplo, de este verano pasado, me parece que fue con motivo de la final de la Champions femenina, en la que le insultaban, o no, era un partido, me parece, en Montjuïc, que también iba en representación de la UEFA, en la que le llamaban traidor y en la que Figo se encaraba con un aficionado, que muy valiente él, después decía que es que no lo había insultado y tal. No, pero que yo creo que tendrían que empezar a olvidarse del tema de Figo y lo que pasó hace 25 años y sobre todo lo que no parece normal es el ambiente que generan algunos compañeros de profesión y sobre todo alguien, por ejemplo, como Toni Freixa, que ha sido portavoz del Barça y ha sido directivo del Barça durante muchos años, ¿no? O sea, no te puedes comportar como un forofo de grada, o sea, es que es impresentable. Es que, ¿qué va a pasar? Si hoy se acerca un tío e intenta agredir a Luis Figo o le lanza cualquier cosa, ¿qué decimos? O sea, es que yo me quedo alucinado de que se llegue a esos extremos, ¿no? De decir de que es indecente que vaya ya Figo al Camp Nou, que es un traidor, que no tendría que ir no tendría que pisar el estadio. No, yo es que me parece que es llevar esto ya a una guerra. Y esto nunca tiene que ser una guerra, el fútbol. O sea, tiene que haber rivalidad, tiene que haber chanzas al día siguiente de jugar un partido, todo lo que quieras, pero llevarlo a un ambiente bélico y a un ambiente como si Luis Figo hubiera abandonado las armas y bueno, es que me parece impresentable. Tú, Orfeo, que has vivido allí, entiendo que, bueno, que te sorprende. A mí tampoco me sorprende. Me sorprende menos, exacto. Claro, a mí también, pero habría que intentar erradicar todo eso, ¿no? A mí me sorprende menos porque Figo se convirtió, utilizando la metáfora, en el gran anticristo del barcelonismo, ¿no? Con aquella salida y tal. Entonces, bueno, como te conviertes en un icono para lo bueno, ¿no? Te puedes convertir en un icono para lo malo. Y bueno, y él se ha convertido en ese icono que se traspasa de padres a hijos, ¿no? Y que es, bueno, pues esa figura que representa esa traición, ¿no? al barcelonismo. Bueno, forma poco parte de... Es cierto que eso es mejor olvidarlo, pero bueno, forma un poco parte dentro del folclore, ¿no? De ahora bien, en el momento en el que va con una misión institucional, como es representar a la UEFA y tal, pues yo creo que ahí el club tendría, por lo menos el club, hacer un llamamiento a sus aficionados, digamos, a que esas figuras se respeten, ¿no? Y a veces tienes la sensación de que se ponen un poco de lado, ¿no? Pero bueno, a mí, a ver, conociendo un poco el contexto,
no es una cosa que me extrañe demasiado, pero es cierto que sí que ha pasado mucho tiempo y oye, y esas cosas tienen que... También a veces cuando, acordaos, incluso en su etapa como seleccionador, a veces, últimamente, lamentablemente, porque yo lo digo con penar, la selección española juega poco en el Bernabéu, o ha jugado poco en el Bernabéu, ¿no? Pero bueno, alguna vez volvió y realmente ya era poca gente, aunque el público sea distinta, la que pitaba a Luis Enrique, quiero decir, ¿no? Y también en un momento determinado pues se convirtió un poco en anticristo del madridismo, o en jugador que representaba, digamos, las animadversiones, ¿no? Como figura. Bueno, yo creo que esas cosas... normalmente me parece normal que queden un poco a nivel folclórico, pero creo que se tienen que ir un poco licuando y olvidando. Personas con problemas psíquicos o que están un poco majaretas o que en casa han llegado y se han encontrado a su parienta con el mejor amigo en la cama. Porque yo creo que personas que van a un estadio a hacer esas cosas, yo creo que de la olla están regular, por no decir fatal. Entonces, yo ni siquiera lo comparo con el aficionado promedio del Barça. Yo creo que son personas que mira, como ese Bravo que se acerca a Figo y cuando Figo le responde se hace caca encima, que tendrá que ir a lavarse los calzoncillos. Entonces, es que a mí me da rabia. Mira que me da rabia que haya gente así en el mundo. Entonces, normalmente yo lo acuso a gente que tiene problemas en su vida, psíquicos, lo que sea, y que no deberían estar no en el estadio, sino directamente ni en la calle. Porque es que es lamentable y es una vergüenza que haya gente así todavía en el mundo del fútbol y en la vida en general. Bueno, José Miguel, vamos a hablar del Madrid, ¿no? No sé si quieres añadir algo del tema Figo y de esas declaraciones de Toni Freixa, o quieres ya que nos metamos en harina. Toni Freixa es una charlotada, que ya lo conocemos todos, ¿no? Que va a hacer lo que va a hacer. Yo de Toni Freixa puedo decir lo que quiera, a mí me importa muy poco lo que diga Toni Freixa o deje de decir. Yo creo que el problema es quien lo lleva a los programas. Y no porque no pueda ir, pues todo el mundo tiene derecho a ir. Pero me parece que el periodismo debería también dar ejemplo moral. Y este señor ha estado en unas directivas que ha estado pagando a Negreira. Entonces alguna responsabilidad tiene. Es que añado, es que para mí uno de los grandes problemas del caso Negreira es que al frente del Barcelona sigue uno de los presidentes que le pagó. Claro. Quiero decirte, ese es uno es decir, imaginaos que el Barça tuviera, no sé, un nuevo presidente, ahora no sé quién, pero un presidente que no hubiera tenido nada que ver con el pasado. ¿Seguiríamos el caso Negreira? Sí, pero estaría bastante desactivado. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, si hubiera un presidente en el Barça que fuera nuevo, que no hubiera tenido nada que ver con eso y que hubiera hecho una declaración en el sentido de que eso fue algo que en un momento de nuestra historia se hizo equivocadamente, eso tendría mucho menos volumen, no os quepa duda. Y a lo mejor eso favorecería que lo que tuviera que decidir la UEFA en el futuro no fuera tan grave. Pero el Barça o sus socios no lo han entendido así y yo sinceramente lo lamento. Dice, mira, es que por si alguien no dice en catalán, Toni Freixa en su Twitter, dice, espero que esto de que Luis Figo mañana estará en el palco sea una broma de mal gusto. Fuera traidores de nuestro club. Primero habrá que decirle que la presencia de Luis Figo no es por invitación del FC Barcelona, que podría entender que diga esto. Pero, ¿cómo le va a prohibir el Barcelona la presencia en el palco a un representante de la UEFA? Si es que Luis Figo, primero, no va por su gusto personal, entiendo. Va en representación de la UEFA. Y, por tanto, eso de que fuera traidores de nuestro club, no. Si eso lo puede usted decir si es que Luis Figo pretendiera hacerse socio del Barça. Pidiera ir de forma privada y particular al palco del Barça. Bueno, entiendo que el palco es un lugar de invitación, pero es que cuando Figo va es porque el Barcelona ha invitado a los representantes de la UEFA y la UEFA envía a Luis Figo como podía haber enviado a Pepito Pérez. O sea, es que
Es que además es que no saber cómo funciona esto, ¿no? O sea, Sí que sabe cómo funciona esto. Sí que sabe cómo funciona esto. Lo que pasa es que hay que hacer el discurso populista. Y al mismo tiempo, pues desviamos la atención de otros temas. Porque mientras se discute de esto, pues no se está hablando de lo que se tiene que hablar. Ya está. Claro que sabe cómo funciona el tema. Y claro que sabe que Figo viene como representante de la UEFA. Claro que lo sabe. Ha estado en una junta directiva. Que se ha presentado para ser presidente del Barça. Ha ido a reuniones de la UEFA. Claro que sabe cómo funciona esto. O nos toma por idiotas. Claro que sabe. Pero toma por idiotas a los socios del Barça y a los aficionados. Todo lo que es la realidad. Porque hace el discurso populista para quedar bien. A lo mejor quiere volver a presentarse. A mí me da lo mismo, que haga lo que quiera, ¿no? Y entonces vamos de forofo. Ha visto que Laporta ganaba haciendo de forofo, pues yo ahora voy a hacer más de forofo. A ver si en las próximas elecciones me quiero presentar, pues la gente me vota. Yo repito, el problema no es él. El problema es que le da pábulo en los medios. Porque lo primero que habría que decirle cuando va a los sitios es decir, usted o tú has estado en una junta que ha estado pagando a Negreira. Entonces, ¿qué vienes a dar lecciones de moral a nadie? Porque los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad. Porque habrá que dar una imagen de honestidad y de moralidad a la gente. Y esto también va para las tertulias políticas, ¿no? Que llevan a políticos que han estado acusados de corrupción y ahí están en las tertulias, ¿no? Entonces, ¿qué imagen se da al pueblo? ¿Qué imagen se está dando al pueblo? Que haga lo que le dé la gana, porque después ya lo enchufamos aquí a soltar memeces en unas tertulias. Pues este es el problema. El problema de Toni Freixa no es Toni Freixa, el problema es quien lo lleva y encima le ríe las gracias en el programa. Porque dice cosas que, claro, sube la audiencia, pues como se mete con el Madrid y dice que el Madrid es unos chorizos y Florentino es un mafioso. No, el único presunto mafioso será usted, que estaba en una junta directiva que ha estado pagando a un vicepresidente de árbitro. Esto es lo que habría que decirle a los que están sentados a hablar de él. Esto es lo que hay que contestarle, porque esta es la realidad. Pero cuando acusas a alguien de ser un mafioso o de ser no sé qué, pero claro, lo que pueblan las tertulias es el antimadridismo. Entonces, pues ya va bien que vaya él a soltar el rollo y a meterse con el Madrid, con Florentino Pérez, porque así queda muy bien. Esto es lo que tenemos. Entonces, a mí lo que diga Toni Freixa o deje de decir, pues que diga lo que le dé la gana. El problema, repito, es quien le da el púlpito para que diga lo que le dé la gana. Ya está. Esta es la realidad. Y punto. No hay más. Porque, repito, habrá que sacarle, porque Florentino lo podrás criticar por lo que quieras, pero no está acusado por pagarle a nadie, presuntamente. Bueno, Florentino acaba de ganar un juicio, por si mucha gente no lo sabe, de las 4 torres, que tanto que dicen, no, el Madrid, las 4 torres, el negocio que se hizo. Manuela, es que mucha gente no lo sabe, hace menos de 3 o 4 días, Manuela Carmena, cuando era alcaldesa de Madrid, le obligó al Real Madrid que pagase 16 millones, casi 20, en un concepto, seguro que esto Feo lo sabe, de como que el Madrid había sobrevalorado su terreno y había ganado dinero por esto. Entonces el Madrid tuvo que pagar. Y ahora se le tiene que devolver. Y ahora se le tiene que devolver con intereses, que intereses son también otros 8 o 10 millones. Entonces el Real Madrid va a recuperar 30 millones. Y el propio Almeida ha reconocido que el Madrid ha ganado este pleito y que va a recuperar ese dinero. O sea que pequeñas cosas, pequeñas habladurías, que si capo, que si esto o lo otro, pero al final hasta la justicia, los jueces, dan la razón al Madrid. Valentín, gracias por el raid. Hay otra cosa que no se suele decir con respecto a eso, ¿no? El típico que las 4 torres fueron para fichar a Figo. Zidane, Figo, los galácticos, sí, ¿no? Y se decía Figo, Zidane, Ronaldo, tal. A ver, el acuerdo con la administración de la recalificación de la antigua ciudad deportiva
es evidente que al Madrid le dio un impulso que en un momento de gran crisis económica necesitaba, pero el acuerdo implicaba que la plusvalía que se obtuviera en lo que se consideraba la explotación de los terrenos se tenía que destinar exclusivamente a equipamientos, y por eso se empieza a construir la Ciudad Deportiva Valdebebas. Es decir, con la ganancia, es decir, otra cosa es que la operación a ti te permita tener el músculo financiero suficiente para engrasar tu máquina, pero con el beneficio neto había que destinarlo a otra construcción de equipamiento, y se construía la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Es decir, luego, y recordemos además que Florentino Pérez avaló personalmente algunos de los primeros fichajes porque el club no podía. Es decir, que en la reconstrucción del Madrid y todo lo que hubo, bueno, pues se han dicho muchas cosas, unas son ciertas, pero se han dicho otras muchas que no tienen exactitud, ¿no? No, es que con esto se fichó a Zidane. Bueno, no. Eso le permitió, la reputación de alguien que llegaba, la reconstrucción económica del Madrid, permitió afrontar operaciones que en ese momento eran de muchísimo riesgo, porque las asumió quien dirigía entonces el club, pero digamos, el beneficio neto de la operación urbanística tenía que ir a otra dotación de equipamientos, y la ciudad de Valdebebas, que es una gran ciudad deportiva, es consecuencia directa de eso. Es decir, que hay... Y esto, toda esa operación que tuvo muchas críticas en aquel momento de la oposición y, bueno, y mucho debate político, acabó con esta medida que tú decías en su momento contra el Real Madrid, y que ahora finalmente después del proceso ha vuelto a ganar y le van a tener que revertir aproximadamente unos 30 millones de euros. Como decía Villarroya, del presidente del Madrid podrás decir muchas cosas, y yo respeto todas las opiniones, pero es un personaje muy seguro en lo jurídico. Es decir, que es muy difícil que cometa errores, porque además en su calidad de presidente de una de las principales constructoras, pues no puede cometerlos, ¿no? Sobre todo por el hecho de deberse sus accionistas. Yo creo que puedes arriesgar más en el fondo con el Madrid que de lo que arriesgas en tu empresa, porque bueno, el Madrid y su asamblea de compromisarios entre nosotros la bandeas de alguna manera, ¿no? Pero cuidado cuando te enfrentas a una asamblea de accionistas, eso es otra cosa, ¿no? Y yo creo que él es de los presidentes que ha trasladado más su figura, su modus operandi de empresario al Madrid. De hecho, cuando llega la pandemia, el problema del Barça no es que administrara mal, con perdón, es que administraba al límite, que en opinión de los grandes empresarios es administrar mal, porque tú siempre tienes que tener fondos de reserva para contingencias. Pero bueno, digamos, todo lo que entra lo gasto. Y esto me lo ha dicho a mí Bartomeu. Si no podemos repartir beneficios, pues todo lo que entraba lo gastaba. Claro, cuando llega una contingencia como la pandemia, pues no tienes fondo de reserva. El Madrid, que actúa con criterios más empresariales, pues la tiene. Por eso mucha gente se queja de que se fichaba poco habiendo dinero en la caja. Bueno, no siempre llega un COVID, pero bueno, pueden pasar cosas. De hecho, el estadio está teniendo un sobrecoste importante, ¿no? Ese es el problema principal. Bueno. El problema principal de que no se hayan hecho tantos fichajes y se haya ido mirando es por el sobrecoste del estadio, que está generando tensión en la tesorería. Porque en estos momentos los gastos y los ingresos son prácticamente iguales. Esto en un equipo de fútbol no genera gran problema, en una empresa sí que generaría problemas. Hombre, claro, mucho. Por lo tanto, lo que está haciendo, como tú dices, Florentino lo que está haciendo es llevar la mentalidad empresarial al club, y entonces lo que está haciendo es: no hago más gastos, o estos fichajes los pago a plazo, con lo cual me permite la amortización y poner la deuda a más largo plazo, y por lo tanto en el momento en que el estadio esté pagado y esté al 100%, pues se generarán muchos más ingresos, pero mientras tanto no se va a pagar. Por eso yo dije este verano que el Madrid no iba a hacer ningún fichaje de 100 millones, ni de 80 millones, ni de 90 millones, porque se disparaban los gastos de tesorería. Es decir, podía aparecer que el ejercicio contable de la próxima temporada apareciera en negativo. No porque el Madrid no tenga dinero, sino porque el ejercicio contable aparecerá en negativo, porque el gasto superaría el ingreso del ejercicio contable económico. Todo lo que yo dije
y porque se cumplió. Es decir, el Madrid no ha hecho ningún fichaje que supere los 60 millones y aparte todos los ha pagado o los está pagando a plazo, que a ver, esto lo hacen todos, tampoco es que el Madrid esté, pero me refiero que a veces el Madrid había pagado a tocateja para así quitársela el gasto y esta vez lo ha puesto porque si no se disparaba la tensión de la tesorería.